pues ya no vamos a poder avanzar en la parte de la atención médica. Entonces, afortunadamente aquí sí fue el caso. También tenemos que ver qué más ha hecho la paciente, dónde más ha ido para atenderse, es decir, si ha habido atención médica extrainstitucional, que en este caso sí, porque ella adjuntaba algunas recetas, algunos informes médicos y eran de carácter privado. Saber también si hay algunas otras enfermedades que tengan o no tengan que ver con la queja, pues también hay que identificarlas porque volvemos a las primeras diapositivas. Nuestro deber es fijarnos y tutelar lo que es el derecho a la protección de la salud. Entonces, si nos está en nosotros poder verificar que haya más atención que se le pueda brindar, incluso aunque no sea materia de la queja, pues debemos de tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, en este caso, pues sabíamos que ella tiene una espondilolistesis en L5S1, incluso de lo que pudimos ver, pues había ya un protocolo prequirúrgico, pero pues primero se tenía que resolver lo de la cadera para pensar posteriormente en operar la columna, pero todo eso ya no sucedió porque vino la secuela y la pérdida de la confianza. Y también de las notas privadas que señalaba la paciente, había ya un diagnóstico de una artritis psoriásica, que es un padecimiento reumatológico. Lo se estaba atendiendo justamente con un reumatólogo particular. Entonces, también por ahí había algo que no se estaba atendiendo en la institución de la cual se inconformaba. Llega el día de la audiencia explicativa, acude el prestador correspondiente con la documentación que se le pide. De lo que más nos interesa a nosotros como conciliadores médicos, pues es el expediente clínico, el informe. Esto es muy importante que nosotros contemos, y además obviamente también nuestros compañeros conciliadores jurídicos pues verifican otro tipo de documentaciones para dar validez y dar certeza jurídica a la documentación que se está entregando. Y bueno, ahí también se aprovecha en esta audiencia, no solamente es recibir los papeles y ya, sino se busca tener un acercamiento con el prestador, porque hasta ese momento pues no se tiene, ¿no? Nuestro procedimiento nos señala que es hasta la audiencia explicativa cuando tenemos un primer acercamiento, y ahí platicamos un poquito sobre pues los puntos particulares de este caso. El prestador pues obviamente al principio pues siempre vienen con un poquito a la defensiva, y pues él hablaba y decía, bueno, pues es que la paciente dejó de ir y pues yo ya no estaba obligado a atenderla en esta situación. Si ella ya no va, no puedo hacer más, ¿no? Pero entonces hay que explorar el motivo por el que deja de ir, sensibilizarlo un poquito, que si dejó de ir no fue nada más porque ya no quiso, sino pues había una secuela, hubo una pérdida de la confianza. Y a partir de esa parte, pues platicamos sobre los diagnósticos de la paciente, la necesidad de que no solamente había una afectación en la cadera, sino que también ya había datos de enfermedad a nivel de la columna, y que justamente la afectación en la cadera pues iba a mermar aún más en la columna por la mala postura que estaba teniendo la paciente, el dolor para caminar, etcétera. Pero también por ahí se exploró dentro del expediente que ella ya había sido vista por el servicio de reumatología y por el servicio de clínica del dolor. Más adelante les voy a explicar cuál fue la participación de estos dos servicios, pero entonces no solamente reumatología ya la había visto en medio privado, sino también justo en esta institución ya el servicio de reumatología la había atendido. Entonces, pues el prestador se comprometió a revisar sus agendas de estas especialidades para también buscar que la vuelvan a valorar, pero de manera pues rápida. Sabemos que en las instituciones públicas, si bien se cuenta con especialistas y se cuenta con lo último en estudios y en tecnología, a veces la cantidad de pacientes que se revisan al día, al mes, al año, pues excede estas capacidades y llega a provocar que los pacientes tengan una dilación en su atención. Entonces aquí el hecho de que ya hubiera habido una queja, que ya hubiera habido una secuela, pues sí los obligaba un poquito a buscar resolverlo de la mejor manera y atender adecuadamente a la paciente. Entonces ya ellos nos entregan los papeles, se termina la audiencia explicativa, y ahí es cuando ya tenemos pues más elementos que revisar como conciliadores médicos. Ya tenemos ahora sí todo el panorama, ya no solamente contamos con la versión de la parte usuaria, sino que ya tenemos toda la versión de la parte prestadora, y es cuando se hace un análisis un poquito más minucioso, y ahí pues revisamos el alargamiento. La paciente decía 3 centímetros, el expediente dice 2 centímetros, finalmente cualquiera que sea la medida correcta, no le permitía a la paciente llevar una vida normal,
¿no? Entonces, pues revisamos lo que son los consentimientos informados y por lo menos la paciente sabía que esto podía llegar a pasar. Sí, efectivamente estaba ahí el consentimiento, estaba firmado. Ahí justamente se hablaba de que una de las posibles secuelas pues era el alargamiento o el acortamiento del miembro pélvico intervenido. Entonces, por lo tanto, concluimos que sí, sí, efectivamente es un riesgo inherente que puede llegar a suceder. También de los documentos observamos que la paciente, como les comenté, ya estaba en un protocolo prequirúrgico para el tema de la columna, es decir, también la iban a operar de este padecimiento de espondilolistesis en L5 y S1, pero pues todo esto se suspende de tajo cuando ocurre la complicación. Vemos que Clínica del Dolor la vio una vez y la dio de alta, entonces eso nos pareció también curioso, decir, bueno, una paciente con padecimientos en cadera, en columna, pues es una paciente ya con un dolor crónico, una paciente que requiere ya de algunos medicamentos que pues tienen que ser indicados por la especialidad de algología, por Clínica del Dolor, y pues llama la atención que solamente la vio una vez. La nota, la verdad es que muy señala que sí, efectivamente la paciente tiene dolor crónico, se le indican neuromoduladores, analgésicos no esteroideos, y ya no se le da como el beneficio de ver, bueno, vamos a verte en un mes qué tanto te sirvió esta medicación, sino que le dan de alta, ¿no? Entonces eso llama la atención. Y reumatología igual, también nada más hay una valoración y la egresa, y ellos concluyen que no había motivo para ser vista por esta especialidad, toda vez que no había alguna enfermedad de carácter reumatológico, lo cual se contrapone con la receta privada, que es así, decía que ya había una artritis psoriásica. Entonces, ya hay algunos elementos que todavía nos permiten pues pensar más en que la atención médica aquí es más que necesaria, no solamente por la cuestión motivo de queja, sino porque la paciente estaba presentando otras patologías crónicas y que requieren de médicos especialistas en las diversas disciplinas que aquí se mencionan. Entonces, ya llegamos a algunas conclusiones y bueno, aquí les quiero mostrar de los documentos que se apreciaban, pues se ve la radiografía. Voy a salirme un momento de la presentación para poderles señalar lo que quiero que vean. Aquí lo que valoramos, bueno, se trazan unas líneas imaginarias y unos cuadrantes y se verifica lo que es el trocánter menor, que es esta protuberancia que se ve aquí y esta protuberancia que se ve acá. Aquí vemos que está la prótesis. La prótesis como tal sí está bien insertada, pero aquí cuando trazamos esta línea vemos que queda más arriba este trocánter que este. Entonces ahí podemos concluir que hay un alargamiento porque los dos deberían de estar sobre esta línea. Entonces ya desde ahí nos damos cuenta que tanto lo que dice la usuaria como lo que concluye el propio expediente, pues es lo correcto, ¿no? Entonces sí hay un alargamiento. La siguiente, bueno, aquí se menciona, ya hacemos el análisis previo a la audiencia. Sabemos que sí se requiere de una nueva intervención. Definitivamente la paciente no va a ser funcional con ese padecimiento. La atención por parte de los particulares, de los servicios, los médicos privados que la paciente ha consultado, pues más que nada se han centrado en los síntomas, en controlarle el dolor, ya que pues por falta de recursos económicos la paciente no ha aceptado el manejo quirúrgico. Sabemos que estas operaciones pues son con costos bastante considerables, sin entrar a detalle en la situación económica de la paciente. Yo creo que para cualquiera no es fácil costear estas intervenciones, entonces muy respetable, pues la paciente en su desesperación, en su afán por sentirse mejor, acudió a estos servicios, pero pues únicamente le brindaron lo que fue manejo para el dolor. Entonces, todo esto pues trae como consecuencia que la paciente pues no ha podido trabajar debido a estas limitaciones. Pues esto también trae a su vez el problema de que no percibe un ingreso, no tiene dinero, y de ahí también nosotros como conciliadores tenemos que ser empáticos y decir, bueno, si está pidiendo $500,000, quizá no es porque sienta que con eso se va a resolver su problema, sino está pasando por una situación en la cual pues el dinero quizá le pueda dar un respiro para poder sobrevivir pues un tiempo y después pues ese dinero se va a acabar y quién sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces tenemos que hacer hasta este tipo de análisis antes de la audiencia porque pues nos vamos a encontrar con una persona que va a estar desesperada, que va a estar enojada, que va a querer irse pues sobre la cuestión económica, pero repito, no es porque
sea ella, pues tenga la avaricia o quiere el dinero, sino porque lo necesita. Entonces, por ahí tenemos que también trabajar esa parte para hacerle ver que si bien está pasando por un mal momento, tiene una solución y la solución pues es justamente que la atiendan bien y de manera oportuna. Entonces, pues llega el día de la audiencia de conciliación, como ya lo sabemos, no voy a entrar a detalle porque ya lo platicamos en marzo, pero bueno, se presentan a las partes, se identifican cada una de ellas, se le pide a la usuaria que ratifique pues el motivo de su inconformidad y su pretensión, pues ella reitera que su pretensión efectivamente es una indemnización por 500,000 pesos. El prestador pues inicia dando su explicación, habla de que pues esto era un riesgo inherente y que esto venía en el consentimiento, que ella sabía que esto podía pasar, ¿no? Pues así empiezan las audiencias, primero pues no hay como tal un acercamiento, sino que cada uno defiende su parte. La usuaria señala que sí, que ella sabía que esto podía pasar, pero que su molestia es que nadie le dio un seguimiento, como que le decían, pues ya pasó, ni modo, hay que continuar, hay que ir a rehabilitación. Rehabilitación, pues evidentemente al recibirla con esta condición, le dice, yo no te puedo rehabilitar porque no hay mucho que hacer en tanto no te controlen el dolor. Entonces dice, pues yo lo que pido aquí es que me indemnicen, yo me atiendo en privado y no vuelvo a saber de ustedes, ¿no? Entonces ahí ya más o menos nos explica para qué quiere ella el dinero. Eso también a nosotros nos da la pauta para pensar que esto es un mero tema de atención médica. Ella quiere estar bien, ella quiere volver a trabajar. Entonces, incluso nos explicaba que pues no, ella no tenía muchas redes de apoyo, ella era pues 100% independiente, entonces todavía ahí la caída pues es más grande al ya no poder valerse por sí misma, ¿no? Entonces, incluso también menciona y hace alusión a las consultas que tuvo en la Clínica del Dolor y en reumatología, que como ya habíamos analizado antes de la audiencia, pues únicamente le habían dado una cita. Ella refiere que Clínica del Dolor, pues básicamente la ofendió porque le decía que si bien existía una patología dolorosa, mucho dependía también de la actitud y de la mente y que ella tenía que pensar en sentirse bien y pues eso evidentemente, si bien es cierto que un paciente tiene que tener ganas de estar bien y la voluntad para curarse para que los tratamientos funcionen, pues eso no es suficiente para que ella dejara de percibir el dolor. Entonces ella lo vio como una ofensa y pues todavía esto coadyuvó más a que hubiera un alejamiento, un distanciamiento con el prestador de servicio. Y reumatología, pues peor aún, porque pues ella llegó con una referencia, porque había por ahí unos valores de laboratorio que indicaban que podía haber un padecimiento reumatológico, una cuestión autoinmune, y pues no, reumatología al ver los estudios dice, no, esto no, ellos no saben, yo soy soy el reumatólogo y no hay nada que hacer en cuanto a este servicio contigo, ¿no? Entonces la dan de alta y no le hacen mayores estudios. Entonces, estos dos servicios, pues desde ahí también se percibe la inconformidad. La plática pues se torna agresiva, se torna un poquito ríspida, no se llegan a acuerdos, comienza incluso ya a haber molestia por las dos partes, ¿no? El prestador dice, pues es que tú te fuiste, la usuaria dice, pues cómo no me voy a ir si no me haces caso. Entonces, esto a nosotros nos enciende los focos rojos y decimos, vamos a separar a las partes, vamos a hablar con cada uno de ellos para tratar de ir encontrando puntos que nos puedan llevar a una conciliación. Entonces, primero, pues hablamos con la paciente, le decimos, mire, efectivamente entendemos, ya revisamos, sabemos que actualmente su salud pues no está bien, tenemos que como institución justamente perteneciente a la Secretaría de Salud, pues tenemos que privilegiar esta parte, tenemos que ayudarla, entendemos que usted no es doctora, no es médico y pues hay que brindarle el apoyo para que usted pueda estar mejor. Entonces le ofrecemos decir, mire, vamos a hablar con el prestador ahorita a solas y justamente le vamos a proponer que le ofrezca a usted pues la atención que está requiriendo, obviamente con la seriedad que amerita, ya hubo una queja, no puede volver a pasar que Clínica del Dolor y Reumatología la vean una vez y la den de alta, o sea, eso no es algo adecuado, entonces permítanos hablar con ellos, ella lo entiende un poquito más, eh, sale de la sala, entra ahora a los prestadores, pues corroboramos que la paciente pues no ha tenido un seguimiento adecuado, que si bien la han visto médicos particulares, pues esto para nada ha traído ya un beneficio curativo, sino únicamente han sido manejos paliativos
y que pues ya, pero lo que sí ya tenemos es un diagnóstico por parte de reumatología, que es la artritis psoriásica, y que pues eso ya trae el diagnóstico, trae los estudios, ya se avanzó y lo puede retomar esta institución para continuarle dando ese servicio, pero ya con un diagnóstico y enfocados a un tratamiento. También pues hablamos de que la usuaria pues carece ya ahorita de confianza, ya los médicos que la vieron pues quizá ya no sea la mejor idea que sean los mismos que la vuelvan a ver. Entonces, invitarlos a ofrecer esta atención por parte de reumatología, por clínica del dolor, pero retomar lo que tiene que ver con columna y cadera, sobre todo cadera, ¿no? Porque fue lo que la trajo aquí a la comisión y lo que la motivó a poner la inconformidad. Entonces, se reúnen las partes, la usuaria pues tiene todavía ese dejo de desconfianza. Ella dice, para mí es más fácil que me den el $500,000 y con eso ya hice algunos presupuestos con médicos privados y yo prefiero el dinero, entonces, a mí páguenme, yo me voy a privado y conciliamos, ¿no? Entonces, pues el prestador insistía en dar la atención, nosotros como comisión pues también sentíamos que el dinero no era una certeza de que con eso ella pudiera curarse, entonces pues optamos por proponer que se difiriera la audiencia, recordando que aquí como conciliadores nosotros no damos órdenes, ni definimos, ni obligamos, sino que proponemos y las partes al ver que pues había ahí una posibilidad, optan por aceptar ese diferimiento. Entonces, no recuerdo, más o menos dimos un mes para que se calmaran y reflexionaran sobre las propuestas y pues nos volvemos a reunir en una segunda audiencia. Ahí ya llega la paciente más convencida de que pues no, ahora sí que si quiere estar bien se tiene que atender y pues obviamente aquí no iba a tener que erogar gastos, entonces pues ella únicamente pues sí pone algunas condiciones, dice yo quiero que sea con la supervisión de los jefes de los diversos servicios, es decir, de cadera, de columna, de reumatología, de clínica del dolor, porque no quiero justamente que vuelva a haber pues ella lo percibió como abandono, ¿no? Entonces, el prestador lo analiza y dice, pues sí, vamos a ofrecer que sea por estos, que haya la supervisión de los jefes de servicio, incluso antes de pasar a sus consultas, pues va a pasar a las jefaturas para que sepamos que se trata de este asunto y se le pueda dar esa atención pues lo mejor posible. Entonces, propiamente el compromiso consistió en que fueran las especialidades de traumatología y ortopedia, que ahí hay como las subespecialidades en columna y cadera, y el servicio de reumatología y clínica del dolor. Obviamente la comisión pues tiene que dar un seguimiento, no podemos nada más que quede así y ya ellos se arreglen por fuera, sino que se les pide al prestador pues que remita la evidencia de estas atenciones, es decir, la nota médica de esas consultas, para pues saber que efectivamente se cumplió. Entonces, de ser una pretensión de carácter económico, de ser una audiencia donde si nos hubiéramos ceñido a esa parte de decir, bueno, va a haber un ofrecimiento económico, no lo va a haber, pues evidentemente no se habría llegado a nada porque el prestador en ningún momento manifestó tener la posibilidad de ofrecer algún monto económico, ni ese que pedía la paciente, ni algo menor siquiera, o sea, no estaban en posibilidad de ofrecer nada que tuviera que ver con cuestiones económicas, entonces pues se logra llegar a una conciliación, pero con el compromiso de atención médica, que justamente es el título de esta plática, y bueno, se da un seguimiento, nosotros le pedimos la evidencia documental de las especialidades que valoraron a la paciente. Afortunadamente las citas fueron muy prontas y fueron en los primeros 15 días hábiles que enviaron la información. La paciente señala que fue valorada por las especialidades, ella misma también nos comunicamos con ella, no solamente nos quedamos con lo que decían los documentos, sino que platicamos con ella, incluso nos habló bastante contenta de que ya había fecha para su operación de cadera. También ya en el servicio de reumatología corroboraron su diagnóstico de artritis psoriásica y ya estaban con tratamiento, porque sabemos que estos padecimientos pues requieren de un tratamiento estrecho de por vida y para evitar un deterioro, ¿no? Entonces iba muy bien. Clínica del dolor igualmente pues ya la estaba medicando, ya
ya con una vigilancia estrecha. Columna pues dio continuidad a lo que ya se había iniciado, que fue el protocolo prequirúrgico, pero sí con la advertencia, con el señalamiento de que primero tenía que resolverse el tema de la cadera para pensar en una cirugía de columna. Entonces, pues esto iba a ser un seguimiento pues no tan corto, iban a ser meses para que esto se resolviera, pero ya con el compromiso de atender a la paciente, de no dejarla ir. Posterior a la cirugía de cadera, pues el tema de la rehabilitación, para que ella lo más rápido posible pudiera comenzar a utilizar esta prótesis, adaptarse a ella y posteriormente pues ya pensar en el tema de la columna. Entonces ya con este seguimiento, con todo este trabajo que se hace, pues ya se puede concluir el expediente y ya turnarlo al archivo. Evidentemente, pues siempre nosotros les decimos a los pacientes, a los prestadores, que aunque el expediente se concluya, pues si surge alguna situación, pues la comisión siempre quedará abierta para platicar con ellos. En este caso, pues hubo un buen término, pero volvemos a lo mismo, vamos a las conclusiones, pues la importancia, ¿no? De valorar adecuadamente el expediente, lo platiqué en el mes de marzo, lo reitero en este momento, si nosotros no nos echamos un clavado en los expedientes, pues va a ser imposible poder pensar en alguna propuesta de este tipo de atención médica. Nuestros compañeros abogados pues nos apoyan mucho con que los expedientes tengan las formalidades, estén bien integrados, pero a nosotros como médicos pues nos toca leer de qué trata, ver qué se puede ofrecer en cuanto a un tema de atención médica y para eso es importante. También pues conocer el estado de salud actualizado del paciente, porque a veces las quejas, cuando leemos los motivos de quejas, pues son situaciones que ocurrieron hace un año, hace año y medio, a veces ya hasta están prescritas en cuestiones jurídicas, pero pues médicamente son cosas que pasaron hace 3 años y a la fecha siguen causando mermas, siguen causando daño. Entonces, pues también es importante a veces una llamada, oiga, ya vi su queja, a mandar alguna receta actual, algún informe para poder checarlo y meramente eso, ¿no? Obviamente sin perder las formalidades del procedimiento conciliatorio y siempre a voluntad de las partes. Igual, bueno, eso vamos al tercer punto, mantener comunicación estrecha con las partes, a veces también con el prestador un poquito sensibilizarlo porque pues entendemos que ellos están en un trabajo donde ven pacientes todo el tiempo, es difícil estar al tanto de uno solo en particular, tienen que atender a varios, entonces, pues cuando hay una queja a veces no necesariamente es porque hubo mala práctica, sino a veces simplemente es la percepción del abandono que se llega a sentir el paciente o la falta de seguimiento y muchas veces por ahí puede ir la conciliación, simplemente retomar esta parte, prestar especial atención a algunos puntos y por eso es importante esa comunicación, sensibilizar a ambas partes sobre la naturaleza de la conciliación dentro del ámbito médico, ¿no? No solamente, y esto yo siempre se los digo tanto, bueno, a las partes y cuando llego a dar alguna que otra plática, pues no olvidemos que nosotros no estamos conciliando cuestiones materiales, ¿no? O sea, no estamos conciliando si le entregan o no un terreno a alguien, o no, estamos hablando de temas delicados, de temas de salud que van desde la parte afectada directamente o a veces también fallecimientos que le pegan a terceros, ¿no? A los hijos, a los cónyuges, etcétera. Entonces, son cuestiones donde tenemos que tener esa sensibilidad. No podemos empezar a hablar de conciliaciones con montos económicos o nada más centrarnos en eso, sino que hablarles a las partes que lo que estamos tratando pues es una cuestión de salud y por ahí tiene que ir la conciliación. Hay veces que sí efectivamente una cuestión económica pues va a ser la solución, ¿no? A veces un reembolso, una indemnización cuando efectivamente pues el daño ya es irreversible y no hay de otra. Bueno, sí, el dinero a veces puede llegar a ser una solución, pero siempre aterrizándolo en la cuestión médica, que es lo que nosotros vemos, la cuestión de salud y efectivamente pues también sustentar correctamente el ofrecimiento de atención médica. Habrá casos donde no ni siquiera es conveniente mencionarlo, ¿no? O sea, cuestiones donde es un daño irreparable, el hecho de forzar una atención médica
no va a brindar una mejoría o una solución. Incluso puede ser peor o puede ser contraproducente. En la pérdida de un miembro, de una pierna, de un brazo, pues ahí realmente qué se puede ofrecer. O sea, no valdría la pena hablar del tema, a menos que haya alguna cuestión ahí de atención psicológica o alguna cuestión en la que se pueda apoyar. Bueno, pero sí por eso es importante estudiar los casos para que si vamos a ofrecer atención médica sea porque tenemos los elementos. Este caso a mí me pareció muy didáctico porque, pues, digamos que cada una de las partes, tanto lo que nos exponía la parte usuaria como lo que nos exponía el prestador, pues nos gritaba que esto podía resolverse con atención médica, pero hay veces que no es tan claro y por eso tenemos que revisarlo bien. Y por último y no menos importante, pues dar seguimiento a los compromisos en beneficio de este derecho a la salud. No podemos simplemente decir, bueno, pues ya llegaron a este acuerdo, ahí ustedes ya lo ven, sino que tenemos que verificar que así haya sido. Es parte incluso de nuestro procedimiento. El seguimiento no está fuera de nuestros procedimientos, algo que no solamente se sugiere, sino que se debe de hacer, tanto en cuestiones económicas como en cuestiones de atención médica. Siempre tenemos que estar ahí pendientes y recabar la evidencia de que efectivamente se dio la atención, y no olvidar pues justamente que pues somos instituciones dedicadas al tema de la salud. No porque estemos del otro lado y no estemos en los hospitales o estemos atendiendo directamente pacientes, pues eso no nos quita el deber de verificar que se brinde la atención. Justamente es para lo que fuimos creados, no solamente la Comisión Nacional, sino las diversas comisiones estatales. Entonces, pues yo los invito a que hagamos estos ejercicios con nuestros expedientes para poder llegar a soluciones que tengan o que peguen directamente en la salud de nuestros pacientes. Entonces, pues eso sería todo en cuanto a la plática, pero sí, pues nos queda bastante tiempo para si hay preguntas, algún comentario, pues estoy aquí a la orden. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor, como siempre, por su clara explicación y sobre todo justo por lo didáctico que hace esta presentación. Ya tenemos sí una pregunta y un comentario en el chat. Le voy a leer la pregunta. Es de María Guadalupe García Herrera. Dice, cuando se presenta la documentación solicitada, generalmente se presenta por el representante de la institución o por personal no médico de dicha institución. ¿Alguno de ellos manifiesta que la paciente ya no acudió? Y luego también dice, ¿quién decide a cuánto asciende la indemnización solicitada? Gracias. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, sí, muchas veces dependerá de quiénes se presenten a la audiencia explicativa. Aquí lo que benefició bastante es que si bien venía la parte del que cuenta con el poder legal, venía acompañada por un médico que también pues se pudo hablar sobre el caso. Cuando no se presente alguien que sea médico, pues lo que ahí nos toca es recibir la documentación y ahora sí que únicamente estudiarla para sobre eso poder trabajar en la audiencia. A veces la audiencia explicativa no se va a prestar para poder llegar a acuerdos previos, y en ese momento pues la sugerencia es recabar la documentación y estudiarla ya posteriormente para que en la audiencia, porque puede ser que incluso en la audiencia tampoco se presente ningún médico, entonces ahí todavía cobra mayor relevancia nuestra presencia como conciliadores médicos y hacer ese comentario, decir, bueno, aquí el único médico en la sala es un servidor y por lo tanto yo propongo y empezar a hablar. Entonces, en ese aspecto eso es lo que hay que hacer. Cuando sí viene un médico, pues hay que aprovechar y comenzar a buscar acuerdos previos. Y la segunda pregunta, ¿me la podría repetir, maestra? ¿Cuál era? Sí, claro que sí. Es ¿quién decide a cuánto asciende la indemnización solicitada? Correcto. No olvidemos que estamos en una instancia de conciliación, no es un juicio, nosotros no decidimos esa parte. La parte usuaria puede decir, en este caso dijo $500,000, hay quienes se van todavía más arriba, dicen 10, 20, lo que ellos consideren en su momento, pero aquí es donde ya entra nuestra participación. Ya en las audiencias sí tenemos que decir, bueno, usted está solicitando esto, lo ratifica, sí, ok.
Es importante señalar que estamos en una instancia conciliatoria, que si queremos pensar en llegar a un acuerdo, ambas partes tenemos que ser razonables, tenemos que aterrizar cuál es la forma en la que lo vamos a poder resolver aquí, porque yo como CONAMED, yo como conciliador, tampoco puedo obligar al prestador a que se someta o a que ofrezca algo que usted está pidiendo nada más en base a una percepción. Recordemos que aquí son percepciones, ni siquiera estamos llegando a la conclusión de que haya habido mala práctica. Usted percibe que hubo mala práctica, usted percibe que el prestador tendría que indemnizarla, usted incluso ya está manifestando un monto, pero ese monto es de usted. Si se llega a una conciliación si es de voluntad de las partes que haya ofrecimientos de carácter económico, serán ustedes lo que determinarán. Allá afuera, si se van a juicio, si no llegan a un acuerdo o incluso en las instancias posteriores a la conciliación, ahí sí tendrán ya que fijar un monto y tendrán que sustentarlo. Hay leyes, evidentemente, que nos permiten calcular indemnizaciones. Tan solo aquí en temas físicos, pues está la Ley Federal del Trabajo, que cuantifica pues cada uno de los órganos, incluso habla de la muerte, cuánto es lo que se debe indemnizar, pero eso no nos toca a nosotros, eso será ya en un juicio, en una instancia de ese carácter. Aquí les pido que sean razonables y que lleguemos a un acuerdo en la medida de lo posible. Entonces, respondiendo concretamente, nadie determina esa situación, son las partes y ellas verán si llegan a un acuerdo económico. Gracias, doctor. Bueno, también la misma persona nos hace un comentario, dice, la propuesta en el medio institucional fue buena, pero en instituciones privadas generalmente se pierde la relación médico-paciente y confianza. Sí, efectivamente, perdón. Sí, efectivamente, atendiendo ese comentario, las audiencias de carácter privado muy difícilmente se logra, pero no es imposible. Y no debemos de sesgarnos de decir, bueno, es una institución privada, vámonos a lo económico. No, hay veces que sí se puede llegar a retomar la atención y eso siempre lo debemos de poner sobre la mesa. Decir, sí, si están aquí ambas partes es porque ya hubo una ruptura en la relación médico-paciente, pero a veces la gente dentro nos va dando la pauta, a veces yo acudí con usted porque para mí usted era la mejor opción. Yo tenía al alcance otro tipo de médicos y yo opté por usted porque me lo recomendaron, porque ya un familiar había ido con usted y le fue muy bien. Entonces, ese tipo de comentarios nosotros tenemos que ser muy atentos a las audiencias y tomar esos comentarios para decir, bueno, entendemos que usted fue con este doctor porque piensa o pensaba que era la mejor opción. ¿Por qué no intentarlo nuevamente? Obviamente el doctor también tiene que estar de acuerdo, porque hay doctores que dicen, miren, yo tampoco ya no la quiero atender o ya no lo quiero atender, sino que, pero nunca, hay algo muy importante en la conciliación, nunca debemos obviar las cosas. Nosotros podemos pensar, no, es que esto no se va a conciliar y a veces haciendo las preguntas adecuadas, la gente solita nos va dando la pauta. Entonces, no vemos nada, siempre preguntamos, siempre propongamos, incluso aunque tengamos un 99% de certeza de que van a decir que no, debemos de hacer las preguntas, porque finalmente, y volvemos a la primera diapositiva, nosotros tenemos que apegarnos a los lineamientos del gobierno y ahí se dice que tenemos que pensar en la protección a la salud. Entonces, si no hacemos la pregunta, estamos siendo omisos en ofrecer esa parte. Las partes definirán y dirán, no, no me interesa. Bueno, pero siempre hay que hacer las preguntas. ¿Ok? Gracias, doctor. También, bueno, hay obviamente felicitaciones por la exposición. Comenta la licenciada Marquesa, es nuestro día a día. Excelente ponencia, muy clarito todo. Saludos a la licenciada. También nos hacen otro comentario, dice, en caso de que exista la defunción del usuario, ¿es posible llegar a alguna conciliación o solamente se verifica el actuar médico? Obviamente en las defunciones pues tenemos muy poco marco de actuación porque el afectado pues desafortunadamente ya no está. Sin embargo, hemos logrado conciliar diversos asuntos, incluso por atención médica psicológica para el afectado.
Sabemos que las instituciones de seguridad social, aquí sí los privados, pues sí es muy difícil, pero las instituciones de seguridad social, los institutos nacionales, etcétera, pues cuentan con estos servicios de tanatología, de psicología, de psiquiatría, y muchas veces las quejas por defunción hay que estudiarlas muy bien, porque a veces son duelos patológicos, duelos no resueltos, que ni siquiera a veces tienen mucho que ver con una negligencia o con una mala práctica. A veces las audiencias nos permiten ver que puede haber datos de remordimiento, ¿no? De decir, a veces el que pone la queja fue el familiar que ni siquiera estuvo durante la hospitalización. Obviamente tenemos que ser muy cuidadosos y no ofender a ninguna de las partes, pero esos datos van saliendo durante la audiencia y claro que se pueden llegar a acuerdos de carácter ni siquiera económico, sino de carácter de alguna atención psicológica, a veces las explicaciones, oiga, una disculpa, hay médicos que dicen, mire, yo hice todo lo que estaba en mis manos, créame, le pido una disculpa si no se pudo rescatar a su familiar. Esta parte es importante y sí se llegan a resolver, sí llegamos a conciliar defunciones sin cuestiones, sin acuerdos económicos. Pero volvemos al comentario de la pregunta anterior, nunca obviemos las cosas, siempre preguntemos y pongamos sobre la mesa y los usuarios decidirán. Gracias, doctor. Hay otro comentario también, dice Mariana de Alba, dice, dentro de la comisión hemos tenido malas experiencias con la prestación. Se ofrece como posibilidad, pero se les hace saber los retos de recobrar la relación médico-paciente al llegar a un acuerdo de prestación del servicio. Sí, claro, este va a ser una cuestión a la que nos vamos a enfrentar todo el tiempo, incluso en este caso que pues todo se fue dando de manera, digamos, sencilla, entre comillas, hubo que diferir la audiencia, porque al principio, pues, a pesar de que la usuaria estaba consciente de que la mejor solución para ella era la atención, pues de momento dijo, no, déjenme pensarlo, déjenmelo hablar con mi abogado, con mis personas de confianza para llegar a una determinación. Entonces, esto nos vamos a enfrentar todo el tiempo. Hay gente que definitivamente nos va a decir que no, hay gente que tendrá que pensarlo, pero la obligación siempre será abordarlo, tenerlo en cuenta y sobre todo, como mencionaba en la última diapositiva, sustentarlo. No podemos forzar a ofrecer atención médica cuando no hay ningún elemento, ¿no? O sea, tampoco está bien de nuestra parte porque habla de que no conocemos el caso si llegamos a ofrecer atención médica y no tiene nada que ver esa solución para el caso en concreto. Entonces, un buen estudio del caso nos va a permitir saber en qué aspectos o en qué casos vale la pena insistir por la atención médica y en qué casos ni siquiera mencionarla. Se va a basar en el estudio y en el conocimiento de las partes. De acuerdo, gracias. Hay otra pregunta también. Dice, doctora García Curiel, de Hidalgo, me parece, en caso de que el usuario haya perdido la derechohabiencia, ¿se da entrada a la queja? Y en caso de demandar seguimiento médico o una secuela quirúrgica, por ejemplo, ¿qué se propone? Ok, la queja se tiene que admitir y no me dejarán mentir los compañeros de orientación y gestión. El hecho de ya no ser derechohabiente no te quita el derecho de poner una queja, toda vez que cuando se suscitaron los hechos motivo de inconformidad, seguramente en ese momento sí será derechohabiente, entonces eso no quita el que se pueda ingresar la queja, incluso la institución de seguridad social que brinde la derechohabiencia o que la brindaba en su momento, tiene la obligación de contestar a la queja. Lo que sí, y mencioné al principio de la presentación, es que pues ahí sí quedamos totalmente privados de ofrecer alguna cuestión de atención médica porque pues la institución va a responder que sí brindará la atención siempre y cuando la persona sea derechohabiente. Entonces, no impide el motivo de la queja, pero sí nos limita un poquito al momento de poderla conciliar con atención médica. Y me podría leer, maestra, la segunda parte de la pregunta, por favor. Sí, justamente que en caso de demandar seguimiento médico a una secuela quirúrgica, ¿qué se propone? Me queda muy claro. O sea, lo que entiendo es que habla o sea, que se perdió la derechohabiencia y ajá. que si este usuario obviamente demanda seguimiento médico, ¿no? Okay. A una secuela quirúrgica, ¿qué se propone? Pues ahí sí desafortunadamente
se propone que haga uso de los servicios de salud que brindan atención a personas no derechohabientes, se les orienta para acercarse a los institutos, a los centros de salud, pero sobre todo a los institutos nacionales que brindan, y actualmente así se hace, ¿no? Las personas que no son derechohabientes gozan de la oportunidad de poder ser atendidos en las instituciones. Entonces, eso es lo que llegamos a proponer, obviamente ya no tanto para conciliar la audiencia, sino para ayudar a la persona a que se pueda atender y a que no suspenda la atención, porque sí, efectivamente muchas secuelas requieren de atención inmediata y por no tener seguridad social se quedan sin esa parte, y es nuestro deber ahí decirles, no, mire, ¿sabe qué? Hay instituciones que se encargan de brindar la atención médica a personas no derechohabientes, entonces meramente orientarlos, nada más. Gracias. Bueno, pues obviamente muchas felicitaciones para usted, doctor, por su excelente presentación. Y tenemos también, a ver, otro comentario del doctor Manuel Jerez. Dice, excelente ponencia. El punto toral es el análisis de la queja, las posibles soluciones y cuando las instituciones federales no se hacen acompañar del área médica. Ya es un posible fracaso, porque ellos no valoran las posibles soluciones médicas tan evidentes como en el presente caso. Creo totalmente en el papel del conciliador a que esto resuelva de manera adecuada. Gracias, doctor. Efectivamente, pues es muy importante también que el prestador ponga de su parte. Yo lo que muchas veces hago cuando acude únicamente personal jurídico o personal que no es médico, pues sí trato de comentarles, oiga, es importante que para la audiencia pudiese venir algún médico, quizá no el que brindó la atención, pero sí que venga algún médico porque el único que sabe qué pasó, pues fue el paciente. Si el paciente nos empieza a platicar de su experiencia y nadie sabe cómo contestarle, la audiencia no va a llegar a buen término. Entonces, sí es importante que acuda un médico. Aquí en la ciudad, aquí en la Comisión Nacional, pues nuestras autoridades desde que llegaron a finales de 2022 y hasta la fecha, pues han hecho el esfuerzo por visitar diversas instituciones nacionales de atención médica, los institutos nacionales, hospitales generales, y esto ha traído como beneficio pues esa concientización, esa sensibilización para que todos ellos acudan acompañados de médicos y de esta manera aterrizarlo, porque volvemos a lo mismo, o sea, no es un procedimiento convencional, no es una mediación como cualquier otra que se lleva en otro lugar. Aquí estamos hablando de cuestiones médicas. Yo entiendo que para otro tipo de asuntos, pues con que haya abogados se puede llegar a acuerdos y se aterriza a la esfera jurídica, pero aquí no, aquí sí es necesario que haya un conocimiento médico del caso, no con la finalidad de juzgar o de calificar ni de entrar al fondo, pero sí con la finalidad de poder aportarle al paciente, porque vuelvo a lo mismo, si él llega, nos empieza a platicar lo que le pasó y todos se quedan callados porque nadie entiende de lo que está hablando, ya fracasó esa audiencia. Entonces, eso, y pues muchas gracias por su comentario, doctor. Hay otra pregunta del doctor Alfonso Rodríguez. Dice, ¿no es posible que el instituto donde se atendió originalmente le brinde tratamiento al paciente sin derecho a audiencia, que sea exclusivamente para la secuela que le quedó? Ok, aquí estamos entrando en un terreno ya un poquito más de carácter jurídico, porque sí es posible, pero tiene que venir, bueno, vámonos al trámite ante las instituciones de seguridad social. Nosotros cuando ingresa una queja ante una institución de seguridad social, se recaba la documentación, se les envía y ellos en un término de unos días de lo que ellos determinan, mandan una resolución o un dictamen. El IMSS manda resoluciones y el ISSSTE manda dictámenes. Hay casos donde justamente el IMSS resuelve o el ISSSTE resuelve eso, que se brindará la atención exclusivamente por la secuela que provocó la mala práctica o la procedencia de la queja, nada más. Y sí hemos tenido casos así. Voy a poner ejemplos. Ha habido casos donde por una cuestión, un descuido, el paciente queda con secuelas neurológicas, va a requerir estimulación, va a requerir rehabilitación, etcétera. Entonces la institución resuelve a favor
del paciente, que obviamente pierde la derechohabiencia porque ya no puede trabajar, pierde la derechohabiencia y la institución en su acuerdo determina que la atención se dará, incluso se les emite un carnet especial donde se dice qué servicios lo pueden atender. Entonces sí se puede, pero ahí no es la propuesta del conciliador. Ahí tiene que determinarlo la propia institución en el acuerdo con el que llegan a la audiencia. Bien, esperamos que se haya respondido a la inquietud que tienen en ese sentido. También, bueno, hay una felicitación y reconocimiento a usted, doctor, por su ponencia y por su profesionalismo en la labor conciliatoria. Hasta ahora, bueno, dice que sí el doctor Alfonso Rodríguez, que muchas gracias, que sí respondió la pregunta. No sé si en el chat ahorita ya no hay ninguna otra pregunta, no sé si alguien más ya de manera personal quisiera hacer algún comentario o alguna intervención en esta sesión. Bien, parece que no, que ha quedado ya resueltas todas las dudas y las inquietudes presentadas. Les recuerdo que, bueno, ya está también en el chat el formulario para el registro y la emisión de la constancia. De igual manera, reiterarles que, bueno, pues cualquier persona que tenga alguna inquietud o que no le esté llegando su constancia, de igual manera se ponga en contacto conmigo para poder ver la situación de manera particular. Agradecemos al personal de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, al personal también de la sede que tenemos en Acapulco, a todo el personal de las comisiones estatales que se conectaron el día de hoy. Tengo el día de hoy registrados a Baja California Sur, Chiapas, también en su sede Tapachula, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Mérida, Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca, Sonora, y son los que tengo hoy registrados el día de hoy. Yo sé que son muchos los que se me van. También a lo mejor ahí me ayudaría que de repente en el chat nos pongan de qué estados están conectando, pues para poderlos ir ubicando. Si no hay otro comentario, daríamos por concluida la sesión del día de hoy. Agradecemos a todos, al doctor Daniel también obviamente por su intervención, y nos veríamos en la siguiente sesión del 6 de septiembre con el tema seguridad del paciente y cultura de seguridad, con el objetivo de lograr mejor calidad en la atención y evitar así controversias. Ese sería el siguiente tema, 6 de septiembre. Muchas gracias a todos, que tengan excelente día. Muy buen fin de semana. Gracias, hasta luego.